Días a todos, que el Señor les bendiga. No sé si de pronto hay alguien que no me conoce. Yo soy Tatiana Martínez, estoy transmitiendo pues desde Suecia y pues hoy Dios me ha dado el gran privilegio de predicar su palabra. Así que pues le doy gracias a Dios por eso y también a mis pastores, a doña Empe y a don Aris, porque siempre han estado allí y nos han animado pues, a seguir sirviendo aunque las circunstancias sean adversas a veces. Mm, Quiero por favor que oremos antes de empezar la prédica, que sea el Espíritu Santo hoy abriendo los ojos de nuestro entendimiento, los míos primeramente, y también los de toda la iglesia, para que podamos saber cuál es su propósito y su voluntad con el tema de hoy y el mensaje de esta predicación. Gracias, Señor, por este gran privilegio, no solo que me das de predicar tu palabra, sino de estar eh, con la familia de la fe, Señor. Gracias porque a pesar de la distancia, bendito Dios, el amor es tan grande, Padre, que se siente, Señor. La fe, bendito Dios, que nos une es tan bella, Señor, que se ve, Padre. Así que toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Perdona, Señor, todas mis ofensas, Señor, que te haya podido cometer contra ti, Señor, que te hayan podido ofender. Y limpia mi corazón, Señor, para que en mi corazón esté tu palabra solamente y sea tu palabra, Señor, que hoy predique. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, como yo creo que ya lo hemos mirado en los mensajes del WhatsApp o del Facebook, de las redes sociales, eh, es por qué nos arruinamos la vida. Y en realidad yo había querido hablarles acerca de una parábola que se encuentra en Lucas 16, acerca de un mayordomo infiel. Y vamos a ir a Lucas 16. Pero también vamos a estar moviéndonos en diferentes versículos de la Biblia y vamos también a estar detenidamente estudiando Mateo 6. Entonces vamos a leer Lucas 16 desde el versículo 1. Dice, dijo también a sus discípulos, está hablando Jesús, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, nada amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas nos fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es una parábola, como les decía, cuando Jesús enseñaba, y está dirigida específicamente a sus discípulos.
Eso lo podemos ver en el versículo 1. Pero ahí no solamente estaban los discípulos, también habían otras personas. Y eso lo sabemos si vamos a los versículos 15:1. Ahí nos dice Lucas, que es el que escribe este libro, dice que estaban los publicanos, los pecadores, pero también estaban los escribas y fariseos. Así que vemos tres tipos de personas, ¿no? Vemos inicialmente en el versículo 15:1 que estaban los no creyentes, los publicanos y pecadores, que estaban los religiosos, los fariseos y los escribas, y que estaban los discípulos de Jesús. Y Jesús había estado hablando durante todos estos capítulos a público en general, ¿cierto? Y lo podemos mirar, pues, si leemos desde el capítulo 11 o 12. Pero particularmente esta parábola se las dice a sus discípulos, o sea, a los creyentes. Si nos dirigimos a todo el contexto, pues a mí me parecía muy curioso que durante todas estas enseñanzas de Jesús, que son muchísimas, que están en estos capítulos de Lucas, miramos que básicamente Jesús se centra en enseñar sobre tres cosas: la actitud del hombre frente a los bienes materiales, y esto lo podemos ver principalmente en los capítulos 12, 15 y 16, obviamente pues por tiempo no los vamos a leer. Se centra también en la actitud del hombre frente al reino de Dios, y esto lo podemos ver a lo largo de todo el libro, en muchos capítulos, y también se centra en explicarnos cuál es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos. Y la enseñanza que veremos hoy, como ya les decía, es una parábola acerca de un mayordomo infiel. Y esta parábola o esta enseñanza hace parte de una serie de parábolas que están profundamente relacionadas entre sí y que habla de los mismos aspectos de los que Jesús ha venido hablando durante todos estos capítulos. Miramos que está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Estos se encuentran en el capítulo 15. Iniciando el capítulo 16, y es la parábola que nos compete hoy, está la parábola del mayordomo infiel y posteriormente la parábola del rico y Lázaro. Y como les decía, estas parábolas tienen que ver mucho sobre la actitud del hombre frente a los bienes materiales y la actitud del hombre frente al reino de Dios. Y tiene que ver mucho también con la respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente, al título de la prédica: ¿por qué nos arruinamos la vida? ¿Será que nos la arruinamos por incredulidad? ¿Será que nos hace falta fe? ¿Qué está pasando? Que muchos de nosotros, siendo cristianos, vivimos vida sin propósito, vida de pronto llegamos a un punto donde no le encontramos sentido a lo que hacemos, donde como que nos hace falta algo para estar completos. ¿Por qué nos arruinamos la vida? Para empezar a responder esta pregunta, quiero que vayamos a Génesis 3, y probablemente aquí esté el inicio de todas las cosas, ¿no? ¿Por qué nos arruinamos la vida? Dice Génesis 3, desde el versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sabemos que esto era mentiras porque Dios no dijo exactamente esto. Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como vemos, el gran dilema de la Biblia, desde el principio hasta el final, no es la incredulidad, no es la falta de fe. El gran dilema de la Biblia es en quién ponemos la fe. El versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esto era una gran mentira, porque Dios les había ya advertido que iban a morir. Pero el hombre decidió creer a la serpiente antigua, a Satanás, al príncipe de este mundo. Y decidió darle la espalda al consejo de Dios. Dios les había dicho que no hicieran algo, pero ellos decidieron hacer todo lo contrario. Así que el gran problema del hombre desde el principio ha sido este: ¿en quién cree? ¿Cree en el Dios vivo y verdadero o cree en el príncipe de este mundo? Sabemos que al Dios vivo y verdadero que conocemos de la Biblia, sabemos que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que el príncipe de este mundo es el padre de las mentiras. Lo sabemos porque esto está en la Biblia. Y es que no hay más opciones. O le creemos a Dios y a sus consejos que son verdad y que están en la Biblia, que es la palabra de Dios, o le creemos a Satanás, que con sus engaños nos lleva a creer en nosotros mismos, en nuestra propia opinión y en sus ídolos. Así que de esta decisión de a quién le creemos depende de nuestro destino. Sabemos que Dios nos promete una eternidad con Él en el reino de Dios a todos los que hemos creído en Jesucristo, pero también sabemos que la consecuencia de no creer, el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado, es una eternidad también, pero sin Dios, en el infierno. Y no solamente de esta decisión de a quién creerle depende mi destino en la eternidad, sino que también depende mi destino aquí en la tierra. Así que yo creo que tener claras las opciones que tenemos en la vida es un buen inicio para saber por qué nos la podemos arruinar. Y sí, esta prédica está hecha para los cristianos. Así como Jesucristo les dirigió esa parábola a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus amigos más cercanos, yo creo que está predicado y está hecha para nosotros, sus hijos, porque a veces nos olvidamos de quién venimos y para dónde vamos, y las opciones que tenemos, que solamente son dos: o le sigo a él, a Jesús, o le sigo al diablo, al príncipe de este mundo. Centrándonos ya en la parábola que nos atañe, podemos decir algunas cosas generales sobre la misma. Ya sabemos a quién está dirigida, principalmente a nosotros los creyentes, y ahora vamos a mirar que básicamente esta parábola habla de tres personajes. Un hombre rico, dice, y por los datos que miramos aquí, no es cualquier rico, es un hombre muy rico. Miramos también que hay un mayordomo, y no cualquier mayordomo, sino un mayordomo que tiene una particularidad, que es un disipador, un malgastador de los bienes de su amo. Y tenemos unos deudores del hombre rico. Esos son los personajes de esta parábola.
Pero antes de continuar, yo quiero que vayamos al libro de Mateo, donde hay una enseñanza de Jesús que se relaciona mucho con este tema y que de hecho tiene la misma conclusión a la que Jesús los lleva en el versículo 13 de Lucas 16. Y vamos a leer Mateo 6, del 19 al 24. Y miramos que esta enseñanza se divide en 4 partes que las vamos a ir mirando rápidamente. Entonces empezamos en el versículo 19. Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, y esto es en el contexto de cuando estaba enseñándoles acerca de las bienaventuranzas, que es una enseñanza magistral de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Se los dice en este contexto. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como miramos el versículo 19 y 20, Jesús empieza con una enseñanza clara y además podemos decir que hasta obvia. Todos sabemos que los tesoros que se hacen aquí en la tierra se pueden perder. Pueden llegar los ladrones y robar nuestra casa. Pueden robar nuestras cuentas bancarias. Y no nos vayamos más allá a los ladrones. Miremos cómo la inflación, cómo la corrupción minan nuestras muchas o pocas riquezas que podemos tener. Sabemos que esto es cierto y no necesitamos 3 dedos de frente, ni ser teólogos, ni eruditos en la palabra de Dios para saber que Jesús está diciendo una gran verdad. No nos hagamos tesoros en la tierra, porque se van a acabar. Mas nos da un consejo y dice, si no haceos, y nos anima, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan y hurtan. Esta enseñanza, como les decía, es una verdad absoluta. Las riquezas no son eternas. Y miremos que no son eternas porque cuando nos morimos no nos las llevamos. ¿Cierto? Pero luego de darnos esta enseñanza obvia que nosotros conocemos, nos da una primera advertencia. En el versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y no habla solamente del dinero, sino hubiera dicho, porque donde está vuestro dinero, allí también estará vuestro corazón, ¿no? No habla del dinero. Habla de los tesoros que como humanos nos gusta atesorar y es que es algo normal. Es algo que viene en nuestra humanidad, querer encontrar tesoros, querer buscar tesoros, querer tener tesoros, atesorarlos. Pero el problema, miramos aquí, que no están los tesoros, porque como miramos, Él nos anima a tener tesoros, pero no en la tierra, sino en el cielo. Así que los tesoros no son el problema es el corazón. Y es que hay que ser necios para basar las decisiones que tomemos en esta tierra en el corazón y no en el entendimiento. ¿Y por qué les digo que hay que ser necios para basar nuestras decisiones en el corazón? Porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En el Salmo 14, del 1 al 2 dice,
Dice el necio, ¿en dónde? En su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dos cosas en oposición. El corazón versus el entendimiento, ¿cierto? El corazón versus la mente. ¿Y cuál es el problema con el corazón? El problema está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego dice que el único que lo conoce es Dios. El problema verdaderamente está en dónde ponemos el corazón. De esta manera, los tesoros que van más allá del dinero y que puede constituir cualquier cosa que pongamos nosotros primero que Dios, cuando los ponemos primero que Dios, pues es porque ya están en nuestro corazón y de ahí el problema. Puede ser estos tesoros el dinero, la posición social, el trabajo, los estudios, los hijos, un carro, una casa, el deseo de tener más vacaciones, más ropa, más belleza, un mejor cuerpo. No importa el tamaño o la forma del tesoro, no importa si soy rico o si soy pobre. Eh, Verdaderamente lo que Jesús nos advierte aquí es que lo importante es mi actitud hacia estos tesoros. Si este tesoro está relegando mi relación con Dios a un segundo lugar, si este tesoro está haciendo que yo le desobedezca a Dios, pues entonces esta advertencia va para mí. Y es que, ¿cuál es el problema? Que nuestro corazón se apegue a estas cosas. Sabemos que las cosas de este mundo pasarán, se acaban, se destruyen. Cualquier tesoro que nosotros tengamos fuera del reino de Dios se termina extinguiendo. Y eso es una verdad absoluta. El problema de llevar esos tesoros dentro de nuestro corazón es que nuestro corazón se perderá con estos tesoros. Si nuestro corazón se apega a lo que se acaba, pues nuestra vida se acaba con estas cosas. Así que la advertencia es que no podemos depositar los bienes materiales o cualquier otro tesoro que tengamos en la tierra en nuestro corazón, porque nos perderemos con ellos. Como vamos a ver en la parábola del mayordomo infiel, el llamado es que utilicemos las cosas que Dios nos da, a que las empleemos, a que las pongamos en utilidad, ¿ya? A que las hagamos útiles, pero no a que las amemos. Miramos que la segunda advertencia de Jesús, la primera iba con respecto al corazón y la segunda va con respecto a la mente. Y aunque parece que no es muy obvio, sí, va con respecto a la mente. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La advertencia no solamente es a que cuidemos nuestro corazón, sino a que cuidemos nuestra mente. Porque con nuestra mente debemos analizar las cosas que nos rodean y depositarlas en nuestro corazón. Nosotros analizamos la situación, analizamos los bienes que tenemos en esta tierra y decidimos, ¿los llevamos a nuestro corazón o no los llevamos a nuestro corazón? Y es que las cosas llegan a nuestra mente a través de nuestros sentidos. Por eso aquí el Señor habla del ojo, ¿cierto? Porque a través de nuestros sentidos
nosotros nos podemos dar una idea de las situaciones y las analizamos, las razonamos y de allí las pasamos a nuestro corazón y cuando están en nuestro corazón, esas cosas tendrán la suficientemente fuerza para para hacerse obras a través de nuestra voluntad. Y ese es el diseño original, que así sea, que las cosas pasen primero por nuestra mente, luego las bajemos a nuestro corazón y en nuestro corazón entonces las pongamos por obra. Ese es el diseño original. Pero como resultado de la caída del hombre, ya al hombre no lo gobierna la mente, la razón, el entendimiento. ¿Por qué no lo gobierna? Porque se le nubló el entendimiento, porque la mentira de Satanás nubló sus ojos del entendimiento y ya no puede ver. Por lo tanto, lo único que gobierna a los hombres que no tienen el entendimiento aún, digamos que dado por Dios, lo único que los gobierna es el corazón, sus deseos, sus afectos, sus placeres. Y como estos hombres que no tienen la verdad, porque su entendimiento está entenebrecido, tienen un ojo malo, pues así va a ser todo su cuerpo, va a ser malo, estará en tinieblas. Pero si tiene un ojo bueno, dice aquí Jesucristo, que entonces todo su cuerpo estará lleno de luz. De todas las bendiciones espirituales que el Señor nos habla en Efesios, precisamente una de las bendiciones espirituales es que a través de Jesucristo Dios nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Y esto tiene que ver con el intelecto, con la mente. Y luego miramos que Pablo también ora para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Jesús nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria que tenemos nosotros como sus hijos. Entonces, es un llamado a que cuidemos nuestro corazón, pero sobre todo a que cuidemos nuestra mente, ¿cierto? Estamos analizando todo lo que llega a nosotros con el ojo de la palabra de Dios, con la razón que primero viene de la mente de Dios, o las estamos analizando con nuestros sentidos, con nuestro corazón. Pablo ora por los efesios y dice que sea Dios alumbrando los ojos del entendimiento de estas personas para que entiendan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Y es que esta esperanza es una esperanza que trasciende nuestras vidas y que ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que Dios tiene para nosotros cuando vayamos con Él en la eternidad. Apocalipsis 21 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán un pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De aquí que necesitamos la inteligencia, pero no la inteligencia humana, la inteligencia espiritual, la que viene de Dios y no el corazón, para discernir entre los tesoros de la tierra que se acaban y los tesoros del cielo que permanecen para siempre. Aquí hay una verdad que debería definir lo que ponemos en nuestro corazón. Y la verdad es que nosotros no pertenecemos a esta tierra. La palabra de Dios dice que somos peregrinos.
y que somos peregrinos porque nuestra patria no está aquí, sino que está allá en la nueva Jerusalén, donde Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Si nosotros miramos todas las cosas desde la perspectiva correcta y sabemos que todo lo que en este mundo vemos lo vamos a abandonar, porque esto no es lo que Dios tiene para nosotros, sino que Dios tiene algo muchísimo mejor, entonces podemos colocar en nuestro corazón los tesoros que Jesucristo quiere que atesoremos. Y esos son los tesoros que están arriba en el cielo y no aquí en la tierra, porque se van a acabar. Así que miramos cómo la palabra de Dios primero nos despeja la vista para poder pensar con claridad y después nos limpia el corazón de los afectos equivocados a los que estamos inclinados. En el versículo 24, Jesucristo concluye, porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecer al uno y amar al otro, estimar al uno y menospreciar al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No es compatible. Las riquezas, las cosas materiales, los bienes injustos, injustos porque se acaban, porque van a perecer algún día, todo esto van a exigir de mí la mente, el corazón y al final van a terminar afectando mis acciones. Y es que ya lo hemos visto en lo que hemos estudiado. Jesús acaba de decir algo que es muy importante y es que todas estas cosas exigen lo mismo que Dios exige. Cuando alguien le preguntó, un fariseo le pregunta a Jesús, bueno, ¿y qué es lo que haré para heredar el reino de los cielos? Y entonces Jesús le dice, bueno, y le hace una contrapregunta y él responde, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es por eso que es incompatible servirle a Dios y a las riquezas, porque los dos demandan lo mismo. Las riquezas y cualquier otro tesoro que nosotros podamos tener aquí en la tierra demandará nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. Por lo tanto, no es posible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y podemos decir, no, pero es que hay algunos cristianos carnales. ¿Será que hay algunos cristianos carnales? ¿O simplemente no le sirven a Dios y le sirven al príncipe de este mundo, al dueño de los bienes de este mundo? Es una verdad que de pronto es dura porque podemos decir, bueno, pero yo creo en Dios, pero de verdad estoy creyendo en lo que dice Dios y estoy amándolo con todo mi corazón, con toda mi mente o con todas mis fuerzas, o le estoy sirviendo a Satanás y le estoy sirviendo con todo mi corazón, con toda mi mente o con todas mis fuerzas al enemigo. Dice Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y no quiere decir que Dios tenga algún problema con ser celoso, ¿no? Esto es bueno para nosotros. De hecho, es un celo de padre. Si yo tengo un hijo y alguien va a venir a quitármelo, yo soy celoso con mi hijo y yo lo voy a defender hasta la muerte. Pues es precisamente esto lo que Dios exige. Dios es celoso y Él me quiere solo para mí. Y está claramente, y tenemos con claridad que el deseo de Dios es que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y para esto nosotros tenemos que tener un corazón íntegro,
Un corazón que no esté dividido entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios, porque no es compatible lo uno con lo otro. Y sabemos que hay una lucha a muerte por quién domina nuestro corazón, por quién domina nuestra mente. Así que la lucha es fuerte, pero sabemos que la única forma de ganar esta lucha es con la verdad. Y la única forma de practicar la verdad es precisamente hacer lo que Dios nos manda. No hay otra forma. Así que como una de las primeras conclusiones que podemos llegar con lo que hemos visto es que la mejor forma de arruinarnos la vida es no prestar atención a las enseñanzas de Dios ni a sus advertencias, y es creerle a las mentiras de Satanás y a todas sus promesas falsas. Pero entonces Jesús nos anima a que, bueno, no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, hagámonos tesoros en el cielo. Pero ¿cómo nos hacemos entonces tesoros en el cielo? ¿Cómo acumulamos o atesoramos las cosas de arriba y no las de esta tierra? Porque a veces no es fácil. Y la respuesta también está en cómo usamos las cosas que Dios nos ha dado y con qué actitud las usamos. Y es aquí donde cabe esta enseñanza de Lucas 16. Aquí Jesús nos dice que hay alguien, un hombre rico, ¿ya? Y también hay un mayordomo. Y sabemos que ninguna de las cosas que nosotros poseemos en esta tierra realmente son nuestras. Sabemos que todo es de Dios. Nosotros, nuestros hijos, nuestros bienes, todo, absolutamente, nuestra inteligencia, nuestra salud, todo le pertenece a Dios. Y que solo somos administradores. Administradores a los que además algún día en ese reino que sabemos por la palabra de Dios que nos espera, daremos cuenta. Y este es el ejemplo en el que Jesús quiere enseñarnos cómo hacer tesoros en el cielo. Porque este mayordomo, miren que no era un hombre bueno, era un hombre que malgastaba el dinero de su señor. Y entonces su señor le pidió cuentas. Y él le dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Y lo sentencia a quitarle su trabajo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, probablemente era mayor o le daba vergüenza. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Ya sé lo que haré para cuando ya no tenga todas estas posesiones, para que no me falte lo que ahora tengo y me reciban en sus casas. Y entonces llama a los deudores de su amo. Probablemente su amo les rentaba terrenos de muy grandes, y estas personas le pagaban con los frutos de los sembrados que ellos recogían. Y entonces el primero le dice, oye, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dice 100 barriles de aceite. Y eso era un montón de aceite. Y él le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar el 50% de descuento. Pero dale, no lo puedo escribir yo porque me pueden acusar de falsificación. Siéntate pronto y escribe 50. Y luego hace lo mismo con otro. Y le rebaja el 20% de su cuenta. Y cuando uno estudia esto, uno sabe que estas rebajas no son cualquier rebaja. Hacen más o menos lo mismo, les rebaja casi que 3 años de un salario de una familia normal. O sea, las rebajas que le hacen son realmente generosas. Y dice este amo rico que Jesús dice que este amo rico alabó
al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque fue muy sagaz, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahora sí dice Jesús, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ésta os falte, os reciban en las moradas eternas. El llamado es a que tengamos la actitud correcta hacia las cosas de las cuales somos mayordomos. La actitud correcta es hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas y no nos dice sean como este mayordomo malo que disipa, no. Está alabando la sagacidad, porque cuando tuvo que pensar qué hacer para salvarse de la que se había metido, lo hizo. Y lo hizo muy bien. Y ganó amigos por medio de estas cosas que se le iban a acabar pronto. Y prácticamente lo que el Señor nos anima a hacer es que, bueno, si ustedes tienen, sea poco o sea mucho, úsenlos y úsenlos bien. ¿De qué nos sirve atesorar millones en los bancos sin decir que está mal ahorrar y sin decir que está mal proveer para el futuro? Porque estas cosas están bien. Y en mi opinión yo creo que hay que hacerlo, ¿ya? Pero si nos pasamos al extremo de acumular y acumular y acumular, pero con eso no beneficiamos ni a nada ni a nadie y ni mucho menos le damos la gloria a Dios, entonces, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué vivimos la vida? Si queremos una casa, sabemos que luego no vamos a querer un palacio y si tenemos un palacio, entonces vamos a querer una isla y si queremos y tenemos una isla, entonces vamos a querer el mundo entero. Y eso mismo pasa con todo, porque las riquezas nunca sacian, porque lo que sacia verdaderamente es lo que hacemos con ellas para la gloria de Dios, porque nuestro propósito en esta tierra no perece, sino que es eterno, porque fuimos creados para cosas eternas. Y si nosotros no hacemos tesoros para la eternidad, nuestra vida se va a echar a perder, no solo en la eternidad, sino mientras estemos en esta tierra. ¿Cuántos ricos no se sacían con todas las riquezas que tienen? ¿Y cuántos pobres viven saciados y completamente felices por lo poco que tienen? Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no pudiste ser buen administrador de lo poco o lo mucho que tuviste aquí en la tierra, si no invertiste en lo eterno, donde verdaderamente está tu tesoro, ¿quién te confiará lo verdadero? ¿Quién te dará lo que es tuyo? Y finaliza Jesús con la misma conclusión que miramos en Mateo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, estimar al uno y menospreciar al otro. No podemos servir a Dios ni a las riquezas. Así que si nos estamos echando a perder la vida en esta tierra, tenemos que pensar primero cuál es nuestra actitud frente a los bienes que estamos administrando. ¿Sabemos que somos administradores o nos hemos creído dueños de lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud frente al reino de Dios? ¿Sabemos que somos peregrinos? ¿Sabemos que nos vamos a morir? No sé si mañana o si en unos años o los que más viven vivirán 80 o 100 años, dice la Biblia. ¿Y en quién tengo puesta mi fe? ¿A quién le creo? ¿Le creo al Dios vivo y verdadero que tiene la verdad o le creo al diablo, al príncipe de este mundo? ¿Soy amigo de Dios o soy su enemigo? ¿Recojo con Jesús
o desparramo? Porque dependiendo de la respuesta que le demos a estas preguntas, entonces también dependerá si arruinamos nuestra vida, no solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto lo escuchamos mucho, pero es muy difícil a veces que verdaderamente lo pongamos en nuestro corazón. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta era la enseñanza. Vamos a terminar orando. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que esta palabra verdaderamente alumbre nuestro entendimiento y nos dé, bendito Dios, las herramientas que necesitamos para poder decidir, Señor, a quién servimos, Padre. A ti, Señor, o a las riquezas, Señor. Porque no queremos servir a las riquezas que se acabarán, porque no queremos acabarnos con ellas, Señor. Queremos servirte a ti, Señor, a tu reino, Señor, porque sabemos que permaneceremos, Señor, con todo lo que tú nos has prometido, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a ser sabios y entendidos, a que nuestro ojo, Señor, tenga la luz que necesitamos, Señor, para que todo nuestro cuerpo, Señor, tenga luz. Líbranos, bendito Dios, de las mentiras y de los engaños de Satanás, Padre, que cada día, bendito Dios, los tenemos a la puerta, Señor. Y danos, bendito Dios, el discernimiento para poder, bendito Dios, eh, amarte con todo el corazón, con toda la mente, Señor, y con todas las fuerzas, como tú lo exiges de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a morir a nosotros mismos y a nuestros deseos, Señor, y a vivir, Señor, para ti, como tú nos lo mostraste, Señor, porque el morir es ganancia, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén.